también la explicación pasada, el ejercicio pasado que pues, sacaste del libro, no sé, ellos tenían como unos flujos de efectivos que nosotros no los tenemos. ¿No? Pues, por ejemplo, esa es una pregunta que es, o sea, ¿cómo aumenta o solamente vamos a comparar los costos, que era como la abreviatura de el CAE, que es el costo anual equivalente o qué? Bueno, listo. Entonces, como para ir respondiendo a estas dos primeras preguntas de Valentina y de Andrés, al final, digamos, el enunciado, eh, lo que nos está diciendo es, eh, Evalúelo para 6 años. ¿qué decisión recomendaría considerando un horizonte de evaluación de 6 años? Entonces, como decía Andrés, pues aquí, a diferencia del ejercicio de texto guía, aquí no hay información de los flujos, ¿sí? Ujú. Entonces, tenemos es información que está un paso atrás de los flujos para construirla, ¿sí? Sí, Entonces, tenemos que construir esos flujos que en este caso son pues ligeramente distintos a los de sus ejercicios, porque acá, digamos, el ingreso por la venta del pan no es una información relevante en la medida en que en ambos de los dos escenarios que tengo que construir los flujos, ¿sí? Recordemos que un escenario es yo mantener la panadería o tercerizar, o correcto, ¿sí? tercerizar. Entonces, lo que vamos a hacer es construir esos flujos, entre comillas, ¿sí? Bajo un esquema donde sostengo las máquinas, sostengo los equipos y sigo comprando insumos para yo producir el pan, o en un escenario donde pues hago lo contrario, me desprendo de equipos, me desprendo de algún tipo de personal y simplemente lo que hago es comprarle a un tercero el pan para venderlo, ¿sí? Entonces, donde empiezan como las diferencias versus lo que habían hecho en sus ejercicios es, aquí no tenemos ingresos, ¿sí? Porque la venta del pan, ese es un supuesto, digamos, de partida, se va a mantener la misma en ambos escenarios, ¿sí? Entonces, eh, a lo que nos va invitando, pues, el capítulo 11 es, bueno, para analizar la información, pongamos la información que realmente marque una diferencia, ¿sí? Entonces, a nivel de ingresos, ahí no hay diferencia, porque en algún lado del enunciado nos dicen, pues, que no cambia la La cantidad cantidad. y el precio al que yo le vendo el pan al consumidor final, ¿sí? Independiente de los dos escenarios. O sea, como que el consumidor final no percibe que ha habido pues esa diferencia. Entonces, dicho lo anterior, pues nosotros vamos a levantar es solamente información de costos, ¿sí? Y Ujú. vamos a comparar costos, que era también pues uno de los indicadores que aparecían en la clase pasada. Entonces, cuando estamos comparando costos, ¿sí? Eh, pues, ¿por qué proyecto o por qué decisión me voy al final a inclinar? Por la que menos costo tenga, ¿sí? Si tercerizar tiene menos costo que seguir con la panadería, digamos que es en este momento, aquí viéndolo desde este mundo de las finanzas, va a ser mi criterio de decisión. Entonces, eso es lo que tenemos que construir. Hay solamente una información de ingreso que sí es, digamos, distinta en uno de los dos escenarios, ¿sí? ¿Alguien de El del pronto man, ¿no? ¿Cómo? El de los 15.000 del man. No, porque eso es costo, ¿no? Ah, ok. Pues digamos que es el ingreso de un jefe de De un, operaciones, ¿sí? Entonces, para nosotros ya. como empresarios es costo. ¿Alguien de pronto ¿Y tu tiene? pregunta fue qué? Mi pregunta es si hay un ítem de ingreso
que está presente en solamente en uno de los dos escenarios, ¿sí? Distinto a lo que hemos hablado, pues, de que el precio del pan al consumidor final y las cantidades van a ser las mismas. Aparte de eso, sí hay un puntico de ingreso que menciona el enunciado que es propio a uno de los dos escenarios. ¿Alguien lo recuerda? ¿Y la renta o qué? Sí, muy bien. Eh, si yo, si yo decido tercerizar, entonces en mi supermercado, ese espacio donde yo tengo los hornos y los equipos para hacer el pan, yo ya no lo necesito. Y ese Ujú. espacio se lo puedo alquilar a otra persona para que monte otro tipo de negocio, ¿sí? No sé, lavandería o churros o cualquier otro tipo de, ¿sí? Entonces, si yo tercerizo, yo sí voy a percibir un ingreso que es el arriendo Adicional. adicional de ese espacio donde ocupaba mi producción de pan. ¿Listo? Entonces, ese es un rubro de ingreso que sí está presente en el escenario de tercerizar, más no en el de seguir con la panadería. Es como la única información de ingreso que marca la diferencia. ¿Listo? Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo vamos por ahí, Valentina y Andrés? Hmm. Profe, no es que, o sea, como que lo que tú dices y lo que has dicho es cierto, ¿sí? Pero yo creo que lo que a nosotros nos pone a pensar es, vale, cogemos, supongamos, con panadería, sin panadería y analizamos los costos, ¿sí? O sea, yo entiendo que obviamente aquí solamente tenemos que comparar los costos y sería tipo, no sé, tenemos unos costos anuales que son de los que se evitaría la empresa, que son que los 7.800, tenemos los costos de hacer cada kilo de pan, ¿sí? Tenemos ese costo del 5% por cada máquina, bueno, pues anualmente, pues por cada uno de esas máquinas que tenemos. Pero a mí me pone a pensar también como, cómo comparamos esa primera parte de los 30.000 que fueron hace 8 años y tienen una vida, una depreciación de 15 y la nueva inversión que fue hace 6 años. Ahí uno cómo hace para o sea, para poderlos comparar sabiendo que tienen años diferentes y pues para luego también compararlo con el escenario de tercerización. Eso es lo que no me queda claro. Ok, entonces tu pregunta, si bien te entiendo, Andrés, está enfocada en esta tabla que estoy resaltando. A ver, es que estaba viendo la mía, qué pena. Dame un momento. Ajá, sí. Esa es una, porque antes de eso nos dicen que las instalaciones de esa panadería costaron 30.000 hace 8 años. Es decir, 2 años después invirtieron en los hornos, en las amasadoras, en los estantes y demás. Ok, entonces fíjate que de acá, eh, esta información de acá que voy a resaltar, Ujú. ahí resalté una información en rojo, ¿sí? Sí. Miren que volvemos al punto de que yo debo contemplar en cada escenario, eh, como las cifras que marquen la diferencia, ¿sí? Miren que esto de las instalaciones, eh, pues imagínense el supermercado, ¿sí? Entonces dentro del supermercado, pues hay un espacio que está destinado a la panadería. Digamos que en ese Ujú. espacio, como en adecuaciones locativas, por llamarlo de esa manera, costó $30.000 hace 8 años y esto está pues con una depreciación de línea recta a 15 años. Miren que ese tema de esa depreciación de ese espacio como tal va a estar presente esa depreciación supuestamente como en ambos lados, ¿sí? Eso no está como marcando una diferencia. Entonces, esa frasecita que subrayé yo en rojo
Eso es información de más que da el enunciado y que realmente no me está afectando la decisión de cuál de los dos escenarios es menos costoso porque el mismo monto va a estar presente en ambos. Ok. ¿Sí? De pronto la que sigue, que la maquinaria que hoy emplea la panadería fue adquirida hace 6 años en las siguientes cantidades y valores, esa sí me va a ayudar a explicar la tabla de la que preguntaba Andrés. Entonces, miren, si nosotros nos seguimos teniendo la panadería y la producción de pan, pues necesariamente necesitamos seguir con estos equipos que están ahí resaltados para poder producirlo, ¿sí? Entonces, así como ustedes en sus proyectos, al final de la vida útil o al final del periodo de evaluación del proyecto metieron un valor de salvamento, ¿sí? Entonces, aquí Ujú. ocurre algo similar. Nosotros, eh, el periodo de evaluación nos dice el enunciado que es a 6 años. ¿Listo? Entonces, cuando estamos evaluando seguir con la panadería, al final de ese periodo habría una flechita para arriba que sería el valor de salvamento. ¿Sí? De la... Entonces, ¿qué significa eso? Que en ese momento, por los hornos, nos van a dar el 20% de lo que nos costaron. ¿Sí? O sea que por cada horno nos estarían dando el 20% de 15.000. ¿Listo? Ujú. Por las... Profe, pero yo ahí tengo Dale, una duda. sí, dale. No te escuchamos. ¿Ese valor de salvamento es al año 4 o al año 6? Porque como dice que la vida útil es de 10 años y ya lleva 6. Ajá, sí, esa es una buena pregunta. Digamos que cuando ustedes van a evaluar, ustedes pueden empezar a poner como sus numeritos, ¿sí? Esto viene siendo año 1, año 2, año 3, y acá lo vamos a llevar, digamos, hasta el año 4, año 5 y año 6. ¿Listo? Ahí están los 6 años. Entonces, miren que lo que pregunta Miguel es, miren que la maquinaria que hoy emplea la panadería fue adquirida hace 6 años. O sea, nosotros estamos parados eh, como acá, al inicio del año 1, ¿sí? Y estamos tomando la decisión, bueno, muchachos, ¿seguimos con la panadería? Profe, Sí. pero entonces una pregunta, o sea, si el local fue adecuado hace 8 años y la panadería la tenemos hace 6, entonces contaríamos los 2 años en los que la panadería no dio ingresos. Ok, digamos que aquí voy respondiendo también encaminado a esa pregunta que haces, María Camila. Y es, nosotros estamos, o sea, el presente está aquí. Nosotros estamos parados aquí en el inicio del año 1 y tenemos que evaluar si tercerizamos o si seguimos con la panadería. ¿Sí? Entonces, ya hay una historia que era la pregunta pues de María Camila y de Miguel. Hace 6 años, o sea, hace 6 años fue que se adquirió todo esto. ¿Listo? Entonces, cuando acá nos dicen valor desecho al año 6, ¿sí? Este pedacito de acá
¿para qué nos sirve cuando estemos evaluando tercerizar? Porque es que si nosotros estamos evaluando tercerizar, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este preciso momento? Pues si vamos a tercerizar, vamos a vender los hornos, las amasadoras, los estantes y las cocinas. Porque ¿para qué nos vamos a quedar con eso si no vamos a producir? ¿Sí? Entonces, como ya eso lo habíamos comprado 6 años atrás, lo que nos está diciendo es, bueno, si usted terceriza, por cada horno que compró a 15.000, le van a dar a usted la mitad, ¿sí? Le van a dar 7.500. Entonces, cuando ustedes estén haciendo la evaluación de tercerizar, el valor de salvamento, pues lo van a poner ahorita, ¿sí? En el inicio de la evaluación. Porque ahí es donde, como yo decidí tercerizar en teoría, pues me desprendí de esos equipos, ¿sí? ¿Y a qué precio me desprendí de esos equipos? Pues ¿En me qué dieron porcentaje? valores, ¿sí? Estos valores con respecto a lo que yo había invertido en su momento. ¿Listo? Eso es por el lado si tercerizamos. Yo empecé explicándoles por el lado si seguimos con la panadería. Si seguimos con la panadería, no podemos tener el valor de salvamento aquí, porque es que si vendemos los equipos, pues con qué producimos el pan, ¿sí? Pero entonces, si nosotros seguimos con la panadería, pues recuerden que al final de mi periodo de evaluación, todavía los equipos existen, ¿sí? Pues están viejitos, porque llevan mucho tiempo funcionando. Pero usted sabe que si el horno todavía funciona, pues hay alguien que le puede dar el 20% del valor de lo que le costó, ¿sí? Entonces, cuando esté evaluando el escenario de seguir con la panadería, el valor de salvamento, a diferencia del ejercicio de tercerizar, iría acá al final, ¿sí? Profe, a pesar de que su vida útil sea 10 años, o sea, como que nos damos la pela de dejarlo 2 años más, ¿sí? Sí, sí. Ok. Digamos que acuérdense pues que, por ejemplo, dicen que la vida útil o contable de un vehículo son 5 años, pero Ujú, ustedes saben que pues eso claro. puede durar más. Entonces digamos que ahí, recuerden que esto lo tienen que cruzar un poquito con esa clase que hubo del valor de salvamento que se comparaba con el valor en libros, ¿no? Sí. Entonces, cuando usted, por ejemplo, en libros ya eso no vale nada, pues todo el ingreso que va a recibir, como va a estar por arriba del valor en libros, va a estar sujeto a pagar eh, el impuesto, pues digamos, en este caso, el impuesto sobre la utilidad que está acá. Perdón, este El es 15. el Ujú. 15 porque este 13 es costo de capital, ¿sí? ¿Listo? Entonces, pues, no sé si ahí hubo 3 personas que me intervinieron en esta pregunta. María Camila, Miguel y Andrés. No sé si les queda como clara la respuesta. Sí, profe, queda claro. Ok. Pues, profe, yo lo que entiendo ahí, o sea, como a grandes rasgos y que en el momento de comparar si seguir con la empresa, ve, con la panadería o tercerizar, es si ese valor de vender, ese valor de salvamento, de cierta manera se traduce a un beneficio al tercerizar, ¿sí? O sea, me corrige si estoy mal. O sea, como comparar, tal vez si yo decido tercerizar, si voy a ganar más a través del tiempo que si decido permanecer con estos activos, con las máquinas de la panadería hasta el año 6 sabiendo que al final voy a recibir un poco menos. Pues para responderte, es que justamente estás, estás analizando, ¿sí? Varias variables. Una de Ujú. las variables en juego es justamente la que estás mencionando. Pues yo tengo unos equipos, por esos equipos, si yo me desprendo de ellos hoy porque tercerizo, pues me dan más plata que lo que me van a dar en En caso de 5 o 6 seguir con años. la panadería, ¿sí?
cuando yo al final los meta como valor de salvamento, pues como los he usado mucho más tiempo, pues van a valer menos. Entonces esa es una de las variables en juego, ¿sí? Pero no es la única. Entonces el ejercicio lo que está tratando de hacer es justamente coger de manera simultánea pues las variables que intervienen para al final mandar el mensaje de cuál es menos costoso de los dos escenarios. ¿Qué más dudas tienen? ¿O sobre qué más quieren profundizar? Profe, analizando, pues creo que ya hemos analizado como la parte de la panadería, si la seguimos, pero cómo, o sea, bajo qué lógica vamos a analizar cuando lo tercerizamos, ya que no vamos a tener ni máquinas, no vamos a tener esos costos de 7.800 y solamente nos vamos como a focalizar en recibir los 2.000 del local y pagar por los panes. Sí, indiscutiblemente, y de pronto lo vieron en su curso de costos, cuando uno saca costos de una comercializadora, en este caso, pues si tercerizamos, estaríamos solamente comercializando pan, ¿sí? Cuando uno Sí. saca costos de una comercializadora en vez de una manufacturera, pues todo el tema de los costos de manufactura quedan reducidos en un solo rubro, ¿sí? Que es el costo Del pan. al que me venden el pan, ¿sí? Producto. Entonces, digamos, el escenario de tercerizar, pues les va a implicar menos, por llamarlo así, menos filas o menos rubros, pues, de costos, pues. El hecho de tercerizar también en algún momento lo dice, eh, implica unos despidos, ¿sí? Entonces, esos despidos tienen una especie, pues, de indemnización. Ujú, sí. eh, Profe, pero yo eso lo veo tipo, ¿cuándo recupero esos 6.000? O sea, como que así lo vería yo. Tipo, si tercerizo, ¿en cuánto tiempo no se voy a recuperar esos 6.000 que yo gasté para despedir a la gente? eh, Pues yo no sé si como la lógica que lo veo está como mal, no sé. pues ahí vuelve y juega. Esa es otra de las variables, ¿sí? Digamos que una fue la que mencionaste al inicio y es, bueno, si uno vende los equipos ya porque terceriza, le dan más plata que, digamos, si los lleva pues al final de la vida útil en caso de decidir seguir con la producción de pan. Esa era una variable. Aquí está otra. Pues tercerizar va a implicar que yo tenga que desprenderme de un personal que ya no voy a necesitar, y pues digamos que ahí ya está calculado cuánto vale de pronto indemnizarlo, liquidarlo, ¿sí? Entonces ahí Ujú. va otra variable, ¿sí? Entonces son pues como 4 o 5 variables el total de lo que interviene en el ejercicio y al final ese conjunto pues de variables te llega a un resultado de un costo total, ¿sí? Entonces, digamos que esa es otra pues de las 4 o 5 variables que están ahí marcando la diferencia. Si yo veo esto. Ujú. Porque aquí lo que nos interesa y lo que dices al principio es analizar netamente los costos, ¿cierto? Los costos de seguir hasta el final de los 6 años con la panadería o a partir de ese momento seguir tercerizando, ¿cierto? Sí, sí, pues Yo ustedes, hago... ustedes son profesionales futuros más integrales. O sea, pues yo soy profesor de finanzas, pero finanzas no es lo único que interviene en una toma de decisión, ¿sí? Ustedes ven materias Ujú. relacionadas con estrategia, con mercadeo. Entonces ahí en mercadeo de pronto ven
temas relacionados con servicio al cliente, satisfacción del consumidor. Entonces, pues, digamos que uno podría analizar la decisión de una manera más integral, ¿sí? Mirando Ujú. otras áreas distintas a la parte financiera o de los costos. Pero pues en este caso nos vamos a limitar a mirarlo solo desde la manera pues de fría, ¿sí? De bueno, ¿en cuál de los dos escenarios tengo menos costos? Asumiendo que el tema de ingresos por venta de pan es Va a ser el exactamente mismo. igual bajo los dos escenarios. Mm. Que, por ejemplo, yo estoy tratando es como de hacer como ese esquema para encontrar eh, esos costos de diferentes propuestas o sea, como en un mismo momento, ¿sí me entendés? Como para compararlo, suponiendo que estamos como en el periodo uno, pues del uno al 6, para saber si dejo la panadería o me doy por tercerizar, pero pucha, la verdad, Miren que de alguna manera eh, tienen que, de alguna manera tienen que tratar de construir como alguna especie del flujo de fondo de la operación, ¿sí? Aquí de pronto les agrego una palabrita porque esto también hace la diferencia nosotros que pues hemos trabajado valor del dinero en el tiempo. Nosotros podemos ponerle a esto una palabra clave y es inicio, ¿no? Una cosa es el inicio del año uno y otra cosa es el final del año uno. Entonces, a todos estos años le pueden poner por delante que son los inicios. ¿Listo? Inicio, inicio y así sucesivamente. Entonces, miren que de alguna manera, pues la estructura se mantiene con la de los flujos de fondo, ¿sí? Ustedes pueden poner una filita de ingreso, que no es la del ingreso de la venta de pan, sino va a ser el canon de arriendo, de ¿sí? los 2000, sí. Correcto. Y Después, quitaríamos entonces esos ingresos operacionales, ¿o qué? o O sea, sea, yo aquí tengo como el esquema que utilizábamos, pues, para como el balance, y siempre tenemos entonces lo operacional, lo no operacional, que en este caso serían los 2000 que vamos a recibir del inicio del año uno hasta el 6. correcto. Pero como no tenía como los ingresos operacionales que ya dijimos que son irrelevantes o bueno, se mantienen constantes en los dos proyectos, o sea, para bajar de ahí en adelante, ¿qué? O sea, si tenemos el impuesto que creo, pues tiene que ir ahí para tener al fin y al cabo un flujo un flujo de fondos operacional y así poderlo pues comparar. Sí, entonces miren, podemos seguir haciendo la estructura que utilizaron para el trabajo final, que es la que está leyendo Andrés. Entonces, seguían los costos variables, Ujú. ¿sí? Entonces, mire que, pues, en el escenario, en la hojita de Excel de tercerizar, pues el costo variable es a lo que me lo vende el, Sí, el, el que me está haciendo el outsourcing, ¿sí? distribuidor. Pero si yo Ujú. sigo siendo el productor, pues esto se va a abrir. El costo variable va a tener varios, digamos, detalles, ¿sí? Como ítem. Ujú. Varios ítems que son eh, la harina, la manteca, la sal, Sí, o la sea, como levadura. la receta para cada kilo de pan. Correcto, ¿sí? Entonces eso se me va, digamos, ese detalle se me va a ir alargando. ¿Listo? O sea, igual que se va a traducir a 0,30, o sea, para hacer. Ajá. Entonces, ustedes saben que esto, pues, es como su margen de contribución, Ajá. ¿sí? Y luego, ustedes lo que hacían era quitar los costos fijos, Profe, pero ahí yo tengo una pregunta. ¿sí?
si nosotros queremos encontrar ese margen de contribución, nosotros, o sea, ese 0,35 lo multiplicaríamos durante todos los años por esas 20.000 kilogramos Sí, de pan. sí, porque miren que pues Ok. la información acá, Ujú. Nos dice eso. sí, esto es los costos unitarios de materia prima para fabricar un kilo de pan, ¿sí? Ujú. Para un kilo de pan, estos son, Ya, pero yo no vendo al año un kilo de pan, ¿sí? Aquí correcto. más adelante en el enunciado me dicen cuánto es por mes, ¿sí? Y yo No, como por estoy haciendo, año. ¿No? Por ajá, año no yo dice. creo que pues te dicen por mes y por año, ¿sí? Porque A ver. como hay que llevar la información no a mes, sino en este caso a año, ¿listo? Bueno, listo. Entonces tenemos los fijos y ustedes saben que llegamos a la utilidad operacional. Ajá. Sí. Margen Utilidad de esto. Menos operacional, esto. ¿listo? Y bueno, y recuerden que aquí aparecía el tema de los intereses, ¿sí? Ujú. Pero nosotros aquí no Claro. estamos pues como realmente endeudados. Ujú. Entonces, lo que habría, eso de los intereses no lo podríamos saltar, lo que habría es un tema de impuestos, Es el 15. ¿sí? Y entonces con eso pues uno llega como a la utilidad neta, ¿sí? Y recuerden que después nosotros para llegar al flujo de fondo como tal, reintegrábamos, eh, La depreciación. la depreciación, correcto, ¿sí? La depreciación. Entonces también aquí pues como depende si usted sigue con los equipos o no sigue, sigue teniendo el tema de la depreciación presente. ¿Listo? Eh, bueno, entonces, digamos que a esta reunión le quedan 3 minutos. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren de pronto, con la información que se ha entregado hoy, salir como a trabajar y aterrizar todo lo que hemos hablado y nos volvemos a juntar el próximo miércoles otro rato a ver si ya hay otras dudas más específicas, pues en la medida en que han intentado como profundizar más? Sí. Profe, yo tengo una última pregunta. Sí, Pues yo creo que la única manera para uno poder comparar esos flujos, pues es hacerlo los dos, o sea, para los dos eventos y comenzar a analizar con los valores presentes y eso. sí, sí, Ok, porque recuerda que acá después al final lo que llegas es el al flujo de fondos, flujo operación. eh, ¿No? fondo de la operación, ¿sí? Sí, Operacional. Y entonces lo que va a ocurrir es que vas a tener acá valores, ¿sí? Por decirte sí, algo, de pronto te dan de signo negativo, o sea, o como lo estés trabajando, recuerda que pues si no pusiste el ingreso de la venta, si no pusiste el ingreso de la venta del pan, pues esto va a ser costo, pues negativo, ¿sí? Entonces, no es que esté mal, porque vamos a mirar cuál tiene menos costo, ¿sí? Entonces, esto tiene menos 2.000, por decir algo, esto tiene menos 3.000, ¿sí? Y así, y lo vas a es, como la decisión la estamos tomando en el momento inicial, pues ahí ya, le aplican es traer a presente todos estos flujos, ¿sí? Y sí, ese numerito es el que se compara en cada con el hoja. otro evento. Y el Ok, que es más pequeño, o sea, el de menos costo, pues la decisión se inclinaría por ahí. ok, ¿Listo? sí, señor. ¿Esta clase también la vas a subir, profe? Sí, sí, ahí pues he estado grabando para que les sirva tanto a ustedes como de pronto a los que no tuvieron la oportunidad de conectarse. Bueno, entonces, ¿les parece bien a los demás que dejamos ahí por hoy? Subimos esto y ustedes tratan de avanzar y nos volvemos a juntar el miércoles en el horario de El clase miércoles. para,
para ya, digamos, atacar otras dudas, pues que seguramente saldrán en la medida en que se enfrenten con el ejercicio. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces, aprobado. Pues digamos que les mando ahorita el enlace a donde queda esta sesión y el enlace a la reunión del miércoles, y ustedes se comprometen pues a trabajarle de aquí al miércoles para llegar con preguntas concretas. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces quedamos así, muchachos. Ya va a cortar esto. Dale, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Bueno, pues.